Piense y hágase rico. Capítulo 9. Paso octavo hacia la riqueza. Persistencia. Usted reconoce y aparta a un lado ciertas debilidades que se alzan entre usted y sus objetivos. Su persistencia se desarrolla hasta adquirir forma de poder respetado, probado y progresivo. La persistencia es factor esencial en el procedimiento de transmutar el deseo en su equivalente monetario. La base de la persistencia es la fuerza de voluntad. Esta y el deseo, cuando se combinan adecuadamente, forman una pareja irresistible. Los hombres y mujeres que acumulan grandes fortunas son conocidos y conocidas generalmente como individuos de sangre fría, y hasta algunas veces rudos. A menudo son personas incomprendidas. Lo que poseen es fuerza de voluntad, que mezclan con la persistencia y colocan tras sus deseos para asegurar la consecución de sus objetivos. La mayor parte de las personas están dispuestas a arrojar sus objetivos y propósitos por la borda y abandonar a la menor señal de oposición y desgracia. Unas cuantas siguen adelante, a pesar de toda oposición, hasta que alcancen su meta. Puede que la palabra persistencia no esté reñida con eso que llamamos heroicidad, pero esta cualidad es el carácter de hombres y mujeres, lo que el carbono al acero. La acumulación de una fortuna generalmente implica la aplicación de los 13 factores de esta filosofía. Estos principios deben comprenderse y aplicarse con persistencia por todos y todas las que desean acumular dinero. Los deseos débiles producen resultados débiles. Si lee usted este libro con la intención de aplicar los conocimientos que contiene, su primera prueba, por cuanto concierne a su perseverancia, llegará cuando usted comience con anterioridad a dar los 6 pasos descritos. A menos que usted sea una de las escasísimas personas que tengan un objetivo bien definido y se haya trazado un plan para su consecución, puede leer estas instrucciones y luego dedicarse a su rutina diaria sin sujetarse en absoluto a las mismas. La falta de persistencia es una de las principales causas de fracaso. Además, la experiencia realizada con miles de personas ha demostrado que la falta de persistencia es una debilidad común a la mayoría de los hombres y mujeres. Una debilidad que puede vencerse con el esfuerzo. La facilidad con que pueda conquistarse la falta de persistencia depende enteramente de la intensidad del deseo de uno o de una. El punto de arranque de toda consecución es el deseo. Recuerde usted esto constantemente. Los deseos débiles producen resultados débiles de la misma manera que una pequeña cantidad de fuego produce poco calor. Si sabe usted que carece de persistencia, esta debilidad puede remediarse encendiendo un fuego mucho más fuerte bajo sus deseos. Continúe leyendo hasta el final y luego retroceda al capítulo que trata del deseo y empiece inmediatamente a cumplir las instrucciones que se dan allí con respecto a los 6 pasos. El calor con que siga usted tales instrucciones revelará claramente la medida en que realmente desea acumular dinero. Si descubre que muestra usted indiferencia, tenga la seguridad de que no adquirirá la consciencia monetaria que debe poseer antes de que pueda estar seguro o segura de acumular una fortuna. Las formas gravitan sobre los hombres y mujeres cuyas mentes están preparadas para atraerlas con tanta seguridad como el agua gravita sobre el océano.
Si descubre usted que su persistencia es débil, centre la atención en las instrucciones que contiene el capítulo sobre poder. Procure rodearse de un grupo de mente maestra y mediante los esfuerzos de cooperación de los miembros de este grupo podrá desarrollar la persistencia. Encontrará usted instrucciones adicionales para el desarrollo de la misma en los capítulos de la autosugestión y del subconsciente. Siga las instrucciones que se dan en ellos hasta que su subconsciente le presente un claro cuadro del objeto de su deseo. A partir de entonces, no volverá a sufrir la desventaja de la falta de persistencia. Su subconsciente trabaja continuamente mientras usted está despierto, al igual que cuando está dormido. La magia del sentido monetario. Si realiza esfuerzos ocasionales para aplicar las reglas, no le servirán de nada. Para obtener resultados debe usted aplicar todas las reglas hasta que su aplicación se convierta en un hábito fijo. De ninguna otra manera conseguirá la necesaria conciencia o sentido monetario. La pobreza se siente atraída hacia aquel cuya mente es favorable a ella, al igual que el dinero va a parar a manos de aquel cuya mente ha sido deliberadamente preparada para atraerlo. Mediante las mismas leyes, la conciencia o sentido de pobreza abrazará voluntariamente a todo aquel cuya mente no esté ocupada por el sentido monetario. El sentido de la pobreza se desarrolla sin la consciente aplicación de hábitos favorables a ella. El sentido monetario debe crearse ante la propia orden de uno o una, a menos que se haya nacido ya con tal sentido. Capte usted todo el significado de las declaraciones que se hacen en el párrafo precedente y comprenderá la importancia de la persistencia en la acumulación de dinero. Sin esa persistencia será usted derrotado o derrotada antes de comenzar. Con ella siempre ganará. Si ha sufrido usted una pesadilla, se dará cuenta del valor de la persistencia. Si halla usted tendido o tendida en el lecho, medio despierto o despierta con la sensación de que está a punto de ahogarse, se siente incapaz de volverse o de mover un solo músculo, se da usted cuenta que tiene que volver a recuperar el dominio de sus músculos mediante un persistente esfuerzo y fuerza de voluntad. Finalmente se las arregla para mover los dedos de una mano. Continuando con tal esfuerzo, extiende usted el dominio hasta mover los músculos de un brazo y poder levantarlo. Luego consigue el dominio del otro brazo en la misma forma. Por último, domina los músculos de una pierna y ese dominio llega a extenderse a la otra. Después, y gracias a un supremo esfuerzo de voluntad, vuelve usted a recuperar el dominio de todo su sistema muscular y aparta de sí la pesadilla. Todo se ha ido, siguiendo paso a paso. Todo se ha ido. Usted posee un oculto guía. Es posible que considere usted necesario deshacerse de su inercia mental mediante un procedimiento similar, moviéndose lentamente al principio y luego aumentando su velocidad hasta disfrutar de absoluto dominio sobre su voluntad. Sea persistente por mucha lentitud que despliegue al principio para moverse. Con persistencia no tardará en llegar al éxito. Si usted selecciona su grupo de mente maestra, con cuidado, encontrará en él a una guía que le ayudará al desarrollo de esa persistencia. Algunos hombres que han acumulado grandes fortunas lo hicieron así, a causa de la necesidad. Desarrollaron en ellos el hábito de la persistencia porque se sentían arrastrados de tal forma por las circunstancias que no les quedaba otra solución que ser persistentes.
Los que han cultivado el hábito de la persistencia parecen disfrutar de un seguro contra el fracaso. No importa cuántas veces sean derrotados porque finalmente llegan a la cima de la escalera. Algunas veces parece que existe un guía oculto, cuyo deber es probar a los hombres y mujeres mediante toda suerte de experiencias decepcionantes. Aquellos que se levantan rápidamente después de la derrota y siguen hacia adelante siempre llegan, y el mundo grita «¡Bravo! Yo sabía que lo harías». Ese guía oculto no permite que nadie disfrute de un logro sin haber pasado antes por la prueba de la persistencia. Los que no la superan con calificación favorable jamás llegan a graduarse. Pero los que la superan son enormemente recompensados por su persistencia. Reciben como compensación cualquier objeto que persigan. Eso es todo. Reciben algo infinitamente más importante que la compensación material: el conocimiento de que cada fracaso trae consigo las semillas de una ventaja equivalente. Derrota, un estado de cosas temporal. Hay excepciones en esta regla. Unas cuantas personas saben por experiencia la solidez y estabilidad de la persistencia. Son las que no aceptan la derrota nada más que como algo temporal. Son las que experimentan deseos tan ardientes, los apoyan con tanta perseverancia, con tanta persistencia, que la derrota finalmente se convierte en victoria. Nosotras, los que nos encontramos ya en un avanzado periodo de la vida, vemos el enorme número de personas que caen abrumadas por la derrota para no volverse a levantar más. Vemos a las pocas que reciben el castigo de la derrota como auténticos acicates para seguir adelante. Estas, afortunadamente, nunca aprenden a aceptar el lado feo de la vida. Pero lo que no vemos, lo que la mayoría de nosotros y nosotras ni siquiera sospecha que existe, es el silencioso pero irresistible poder que acude para rescatar a los y las que luchan frente al desánimo. Si hablamos de este poder, si hemos de denominarle tal y como se llama, entonces diremos que es perseverancia, pero todos sabemos ya una cosa, que si uno o una no posee esta cualidad, nunca obtendrá éxito en lo que se proponga. Cuando se escriben estas líneas, alzo la cabeza durante un momento y contemplo el grande y misterioso Broadway, el cementerio de las esperanzas muertas y entrada a toda oportunidad. Desde todas partes del mundo llega la gente a Broadway buscando fama, fortuna, poder, amor o cualquier otra cosa que los seres humanos denominan éxito. De vez en cuando hay una persona que se destaca, que ha dominado a Broadway, pero este no se deja conquistar fácil y rápidamente. Es un rincón del mundo que reconoce el genio, paga en dinero, pero solamente después de que uno o una se ha negado a abandonar. Luego nos enteramos de que tal persona, la que ha destacado súbitamente de entre el enorme grupo de exploradores, y descubrió el secreto para conquistar Broadway. Y el secreto siempre está unido a una sola palabra: persistencia. El secreto se relata en la historia de la lucha de Fanny Hurst, cuya persistencia conquistó el Gran Camino Blanco. Llegó a Nueva York en el año 1815 para convertir el oficio de escribir en una fortuna. La conversión no llegó rápidamente, pero llegó. Durante 4 años la señora Hurst conoció por experiencia propia las aceras de la ciudad de Nueva York. Se pasó días y más días trabajando y las noches esperando. Cuando la esperanza se hizo muy débil, no dijo: «Está bien, Broadway, tú ganas».
sino que exclamó: «Muy bien, Broadway. Puede que vapulees a mucha gente, pero no a mí. Voy a obligarte a abandonar un editor. The Saturday Evening Post». Le devolvió 36 escritos antes de que la mujer rompiera el hielo y lograse que se le admitiese una historia. El escritor corriente, como el resto de las personas corrientes del mundo, hubiese desistido al ser rechazada su primer trabajo, pero la señorita Hurst destrozó muchos zapatos por la calle durante 4 años porque estaba decidida a ganar. Luego llegó el éxito. El hechizo se había roto. El invisible guía había probado a Fanny Hurst y acababa de salir bien del examen. Desde aquel momento en adelante, los editores se amontonaron a su puerta. El dinero llegó tan rápidamente que apenas tenía tiempo para contarlo. Luego la descubrieron los hombres del cine y el dinero no vino ya en cantidades grandes, sino como una verdadera inundación. Es esta una breve descripción de lo que la persistencia es capaz de conseguir. Fanny Hurst no representa una excepción. Cuando quiera y donde quiera haya hombres y mujeres que acumulen grandes riquezas, puede usted estar seguro o segura de que, primero, adquirieron la persistencia. Broadway dará a cualquier mendigo o mendiga un bocadillo y una taza de café, pero exige perseverancia en todos aquellos que piden mucho. Kate Smith dirá amén cuando lea esto. Durante años cantó sin cobrar un céntimo ante cualquier micrófono que se ponía a su alcance. Broadway le dijo: ven y tómame si puedes. Y ella se dedicó a tal labor con frenética persistencia hasta que un día Broadway, ya cansado, le dijo: creo que no vale la pena seguir más así. Ignoras cuando recibes un vapuleo de forma que da un precio y dedícate a trabajar de firme. La señorita Smith señaló un precio y fue enorme. Inventario de persistencia de 8 puntos. La persistencia es un estado mental y por lo tanto puede cultivarse. Como todos los demás estados mentales, la persistencia se basa sobre causas definidas, entre ellas las siguientes. 1. Exactitud de propósitos. Saber lo que uno o una quiere es el primero y quizás más importante paso hacia el desarrollo de la persistencia. Un fuerte motivo obliga a una persona a superar muchas dificultades. 2. Deseo. Es comparativamente fácil adquirir y sostener la persistencia al perseguir un objeto con intenso deseo. 3. Seguridad en sí mismo o en sí misma. La creencia en la propia habilidad y capacidad para llevar a cabo un plan estimula para poner en práctica tal plan con total perseverancia. La confianza en sí misma o en sí mismo puede desarrollarse a través del principio descrito en el capítulo sobre la autosugestión. 4. Exactitud en los planes. Los planes organizados, aunque sean débiles y poco prácticos, siempre estimulan a ser perseverantes. 5. Sabiendo que los planes de uno son profundos, sólidos y basados sobre la experiencia y la observación, siempre estimulan a perseverar. Las simples conjeturas, en lugar de conocimiento, destruyen la persistencia. 6. Cooperación. La simpatía, comprensión y armoniosa cooperación con otros tienden a desarrollar la persistencia. 7. Fuerza de voluntad. El hábito de concentrar los pensamientos de uno respecto a la formación de planes para la consecución de un propósito definido conduce a la persistencia. 8. Hábito. La perseverancia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe y llega a ser parte de las experiencias diarias mediante las cuales se alimenta. El temor, el peor
de todos los enemigos puede eliminarse eficazmente mediante la forzada repetición de actos de valor. Quien quiera que haya prestado servicio activo en la guerra conoce esto. Cualquiera puede aprender a ser persistente. Antes de abandonar el tema de la persistencia, haga usted un inventario de sí mismo o sí misma y determine en qué casos, si los hay, carece de esta cualidad esencial. Mídase a sí mismo o a sí misma valientemente, punto por punto, y vea cuántos de esos 8 factores de perseverancia le faltan. El análisis puede conducirle a descubrimientos que le sean beneficiosos. Aquí encontrará los verdaderos enemigos que se alzan entre usted y una consecución digna de tener en cuenta. Encontrará no sólo los síntomas que indican debilidad de persistencia, sino también las causas de tal debilidad profundamente sumergidas en el subconsciente. Examine la lista con cuidado y enfréntese con ella valientemente si en realidad desea saber quién es usted y lo que es capaz de hacer. Estas son las debilidades que es preciso dominar para poder acumular riquezas. 1. No reconocer y no definir claramente lo que una persona quiere. 2. Dilación, con o sin causa, usualmente apoyada con un formidable despliegue de excusas. 3. Falta de interés para adquirir conocimientos especializados. 4. Indecisión, el hábito de dejar pasar las cosas en todas las ocasiones en lugar de enfrentarse a ellas decididamente, también apoyándose en una serie de excusas. 5. Hábito de descansar sobre excusas en lugar de crear planes definidos para la solución de los problemas. 6. Sentirse satisfecho. Para esta enfermedad poco remedio hay y ninguna esperanza para los que la sufren. 7. Indiferencia, que usualmente se refleja en la disposición de ánimo de uno o una e impide que se haga frente a toda oposición luchando contra ella. 8. Hábito de culpar a los demás por nuestras propias faltas, aceptando las circunstancias desfavorables como inevitables. 9. Debilidad de deseo debido a la negligencia en la elección de motivos que impulsen a la acción. 10. Voluntad e incluso ansia por abandonar la lucha a la primera señal de derrota, basándose en uno o más de los 6 temores básicos. 11. Falta de planes organizados por escrito para así puedan ser analizados. 12. Hábito de negligencia para moverse impulsado por las ideas o de no aprovechar la oportunidad cuando ésta se presenta. 13. Deseo en lugar de resolución. 14. Hábito de establecer compromisos con la pobreza en lugar de aspirar a la riqueza. Ausencia general de ambición de ser, hacer y poseer. 15. Búsqueda de todo posible atajo que conduzca a la riqueza sin estar dispuestos a dar un justo equivalente, hábito que con frecuencia se refleja en el juego, tratando de hacer dinero fácilmente. 16. Temor a las críticas, fracaso en la creación de planes y en llevarlos a la práctica a causa de lo que otras personas puedan pensar o hacer o decir. Este enemigo debe figurar siempre a la cabeza de la lista porque generalmente existe en el subconsciente, donde pocas veces advertimos su presencia. Cualquiera puede criticar. Examinemos algunos de los síntomas de temor a las críticas. La mayoría de las gentes permite que los parientes, amigos y el público influyan tanto sobre ella que no puede vivir su propia vida porque teme terriblemente a la crítica.
Gran número de personas cometen equivocaciones en el matrimonio, cumplen con su deber y luego caminan por la vida en forma que da pena verlas, porque temen a las críticas. Si tratan de corregir su error, cualquiera que se haya sometido a esta forma de temor conoce el irreparable daño que produce destruyendo las ambiciones de uno y los deseos de hacer algo. Millones de personas dejan de adquirir más conocimientos cuando abandonan la escuela por temor a la crítica. Innumerables hombres y mujeres, tanto jóvenes como viejos, permiten que los parientes hundan sus vidas en nombre del deber porque temen a la crítica. El deber no exige que una persona se someta a la destrucción de sus ambiciones personales y abandone el derecho de vivir su propia vida como mejor le parezca. Hay muchísima gente que rehúsa arriesgarse en el campo de los negocios porque teme a las críticas en el caso de que fracase. En tales casos, su temor a la crítica es mucho más fuerte que su deseo de alcanzar el éxito. Existen muchísimas personas que rehúsan marcarse altos objetivos en su vida o incluso se niegan a seleccionar una carrera porque temen a las críticas de parientes y amigos que puedan decir: no apuntes tan alto porque la gente va a creer que estás loco. Cuando Andrew Carnegie sugirió que dedicase 20 años de mi vida a la organización de una filosofía sobre éxitos individuales, mi primer impulso fue de temor hacia lo que pudiese decir la gente. La sugerencia creó para mí un objetivo tan desproporcionado que me asustaba incluso pensar en él. Con la velocidad del rayo, mi mente comenzó a inventar excusas y coartadas, todas ellas basadas sobre el temor a la crítica. Algo dentro de mí me decía: no puedes hacerlo, es una tarea demasiado grande y que exige demasiado tiempo. ¿Qué pensarán de ti tus parientes? ¿Cómo te vas a ganar la vida? Nadie ha organizado o creado hasta ahora una filosofía del éxito. ¿Qué derecho tienes para creer que puedes hacerlo tú? ¿Quién eres tú, de todas maneras, para apuntar tan alto? Recuerda tu humilde nacimiento. ¿Qué sabes de filosofía? La gente creerá que estás loco, y así fue. ¿Por qué has de tener en cuenta una cosa? ¿Por qué nadie ha hecho esto antes que ahora? Estas y otras muchas preguntas pasaban por mi mente exigiendo mi atención. Parecía como si el mundo entero repentinamente hubiese enfocado su atención sobre mí con el propósito de ridiculizarme y de que abandonase todo deseo de llevar a la práctica la sugerencia del señor Carnegie. Por entonces, estuve a punto de matar cualquier ambición antes de que ésta llegase a dominarme. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que la mayor parte de las ideas están latentes y solo necesitan que se les inyecte un poco de vida mediante unos planes definidos de acción inmediata. El momento de acariciar una idea es cuando nace. Cada minuto que vive tiene más probabilidades de ir en aumento. El temor a la crítica está en el fondo de la destrucción de gran parte de ideas que nunca llegan a alcanzar su planificación y etapa de acción. Se crearon su propio camino a seguir. Mucha gente cree que el éxito material es el resultado de oportunidades favorables. Existe en verdad cierto elemento que abona a esta creencia, pero los que dependen enteramente de la suerte casi siempre se llevan decepciones porque pasan por alto otro importante factor que debe hallarse presente antes de que puedan estar seguros y seguras del éxito, y es el conocimiento con el cual pueden ordenarse las oportunidades favorables. Durante la depresión, W.C. Fields, el actor cómico, perdió todo su dinero y se encontró sin ingresos, sin trabajo, y ya habían desaparecido sus medios para ganarse la vida. Bounderby, además, pasaba ya de los 60 años de edad, en la que muchos hombres se consideran viejos.
Tenía tantas ansias de volver a pisar la escena que se ofreció a trabajar sin sueldo en el nuevo campo del espectáculo, cine. Como colmo a sus demás dificultades, un día se cayó y se lastimó el cuello. En aquellos momentos, muchas personas hubiesen creído llegada la hora que era la hora de abandonar. Pero Fields era hombre perseverante. Sabía que si continuaba luchando algún día, se presentaría la oportunidad y la aprovecharía, pero no por casualidad. Mary Dressler se encontró sin un solo centavo y sin trabajo cuando tenía 60 años. También persiguió la oportunidad hasta que la aprovechó bien. Su persistencia fue recompensada con un asombroso triunfo en la vida y a la edad en la que la mayoría de hombres y mujeres comienzan a abandonar toda ambición. Eddie Cantor perdió su dinero en el mercado de valores, que se derrumbó en el año 1929, pero todavía le quedaba su perseverancia y su valor. Con estos dos factores, más sus dos ojos saltones, volvió a explotarse a sí mismo, logrando unos ingresos que alcanzaron los $10,000 semanales. Ciertamente, si uno tiene perseverancia, puede prescindir muy bien de otras cualidades. La única oportunidad en la que uno puede confiar con seguridad es la que uno mismo puede crearse, y esta clase de oportunidad sólo se da mediante la persistencia. El punto de partida es la exactitud de propósito. Todo cuanto querían era amarse mutuamente. Una vez hubo un hombre que fue rey de un gran imperio. Sin embargo, en su corazón no era un rey, sino más bien un hombre solitario. Como príncipe de Gales, durante más de 40 años había sido perseguido para que contrajera nupcias. Todas las princesas de Europa pensaban en él. Vivía sin disfrutar de ninguna intimidad, y cuando llegó a ser Eduardo VIII, solo se enfrentó con un vacío personal, apenas comprendido por sus súbditos, que le vitoreaban por todas partes, un vacío que sólo podía llenarse con el amor. ¿Y qué decía Wallis Simpson? Por 2 veces fracasada en su búsqueda del amor, tuvo el coraje de proseguir. Su primer deber era amar. ¿Cuál es la cosa más grande de la tierra? El maestro la llamó amor. No reglas fabricadas por el hombre, críticas, amargura o escándalo, no matrimonio político, sino amor. Amor auténtico. Cuando uno piensa en Wallis Simpson, inmediatamente ve a una mujer que sabía lo que quería y sacudió a un gran imperio para conseguirlo. Las mujeres que se quejan de que este es un mundo de hombres, que la mujer no goza de las mismas oportunidades para ganar, deben analizar el caso de esta mujer que a una edad en la que la mayoría se consideran viejas, ganó para sí el más codiciado soltero de todo el mundo. ¿Y qué decir del rey Eduardo? ¿Pagó un precio demasiado alto por conseguir el amor de la única mujer que quería? Solamente podemos hacer conjeturas, pero sí podemos ver que la decisión tuvo un precio, y que ese precio se pagó, y se pagó abiertamente. El Imperio Británico ha cedido el paso a un nuevo orden en el mundo. El duque de Windsor y su esposa se reconciliaron finalmente con su familia. Su historia de amor, de persistencia, de un precio que se pagó, y el amor triunfante, parece pertenecer a tiempos pasados, pero debemos recordar siempre cómo esas dos personas buscaron el tesoro más preciado del mundo y lo consiguieron. Examine usted a 100 personas que conozca y pregúnteles qué es lo que más desean en la vida. 98% de ellas serán capaces de declararlo. Si usted las presiona
para que le den una respuesta concreta. Algunas dirán que seguridad, muchas contestarán que dinero, unas pocas dirán felicidad, otras fama y poder, y aún habrá otras que desearán reconocimiento social, una vida fácil y capacidad para cantar bien y bailar o escribir. Pero ninguna de ellas podrá definir estos términos o dar la más ligera indicación de un plan mediante el cual esperar obtener estos deseos tan vagamente expresados. Las riquezas no responden a los deseos, únicamente responden a planes definidos, apoyados por deseos definidos y una constante perseverancia. 4 pasos hacia la persistencia. Existen 4 pasos muy sencillos que conducen hacia la persistencia. No precisan gran cantidad de inteligencia, ninguna educación particular y requieren poco tiempo o esfuerzo. Estos pasos son: 1. Un propósito definido y apoyado por el ardiente deseo de cumplimiento. 2. Un plan definido y expresado por una continua acción. 3. Una mentalidad que aleje de sí todas las influencias negativas, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos o amistades superficiales. 4. Una alianza amistosa con una o más personas que le estimulen a uno o a una a seguir adelante con tal plan y con tal propósito. Estos 4 pasos son esenciales para alcanzar el éxito en cualquier camino de la vida. Todo el propósito de los 13 principios de esta filosofía es capacitar a uno o a una para dar esos pasos hasta que constituyan un hábito. Son los pasos mediante los cuales se puede gobernar el destino económico de uno. Son los pasos que conducen a la libertad e independencia de pensamiento, a la riqueza en pequeñas o en grandes cantidades, al poder, a la fama y al reconocimiento universal. Son los 4 pasos que garantizan favorables oportunidades, que convierten en realidad los más maravillosos sueños, que conducen a dominar el temor, el desánimo y la indiferencia. Hay una magnífica recompensa para todos los que aprendan bien esto, 4 pasos, porque significa el privilegio de que uno o una pueda extenderse su propio billete de viaje en la vida y exigir a estas cuanto se desee. ¿Puede usted lograr ayuda de la inteligencia infinita? ¿Qué místico poder proporciona a los hombres perseverantes la capacidad de dominar las dificultades? ¿Es que las cualidades de la persistencia crea en la mente humana alguna forma de actividad espiritual, mental o química que da acceso a las fuerzas sobrenaturales? ¿Acaso es que la inteligencia infinita se coloca siempre al lado de la persona que sigue todavía luchando cuando ya se perdió la batalla y aun cuando tenga en contra al mundo entero? Estas y otras muchas preguntas similares me las hice yo mismo cuando observé a hombres como Henry Ford, que comenzaron arañando y construyendo un imperio industrial de enormes proporciones con muy poco más para empezar que una terrible persistencia. O el asombroso caso de Thomas Alva Edison, quien con menos de 3 meses de asistencia a la escuela llegó a ser el primer inventor del mundo y convirtió su perseverancia en el gramófono, máquina cinematográfica, luz incandescente, sin mencionar otras 100 invenciones útiles. Tuve el privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford año tras año, y por lo tanto la oportunidad de estudiarlos de cerca es lo que me permite decir y asegurar que no encontré en ambos hombres más que la cualidad de la perseverancia, una fantástica perseverancia que sin duda era la fuente de sus magníficas consecuencias.
Cuando uno realiza un estudio imparcial de los profetas, filósofos y líderes religiosos del pasado, es inevitable sentirse arrastrado a la conclusión de que la persistencia, la concentración de esfuerzo y la exactitud de propósitos fueron las principales fuentes de sus conquistas. Consideramos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mohammed. Analicemos su vida. Comparémosle con hombres de éxito pertenecientes a esta edad moderna de la industria y las finanzas, y observemos cómo poseen algo en común: persistencia. Si está usted interesado en estudiar el extraño poder que proporciona fuerza a la persistencia, lea una biografía de Mohammed, especialmente la escrita por Esad Baei, un breve resumen de la citada biografía escrita por Thomas Sugray y aparecida en el Herald Tribune, que se transcribe a continuación, nos estimulará para leer toda la historia de uno de los más asombrosos ejemplos del poder de la perseverancia conocidos en la civilización. Se titula El último gran profeta. Síntesis de Thomas Sugray. Mohammed fue un profeta, pero nunca realizó un milagro. No era un místico. Carecía de una formal enseñanza. No comenzó su misión hasta que cumplió los 40 años, cuando anunció que era el mensajero de Dios y que su palabra era la que enseñaba la verdadera religión. Fue ridiculizado y tachado de loco. Los niños le hacían la zancadilla, arrojándole al suelo, y las mujeres echaban toda clase de suciedad sobre él. Fue desterrado de su ciudad natal, la Meca, y sus seguidores también fueron despojados de toda propiedad personal, y a continuación se les envió con él al desierto. Al cabo de 10 años de predicar, nada había ganado sino el destierro, la pobreza y el ridículo. Sin embargo, transcurrieron 10 años más y se convirtió en el dictador de Arabia, gobernante de la Meca y jefe de una nueva religión mundial que iba a extenderse a través de los Pirineos y el Danubio antes de que se agotase el ímpetu que él había impuesto. Ese ímpetu era triple: el poder de las palabras, la eficiencia de la oración y el parentesco del hombre con Dios. Su carrera nunca tuvo sentido. Mohammed había nacido entre unos empobrecidos miembros de una familia principal de la Meca. Como la Meca, cruce de los caminos del mundo y sede de la piedra mágica llamada Kaaba, gran ciudad de comercio y centro de todas las rutas comerciales, era insana, sus niños eran enviados al desierto para que los criaran los beduinos, y así se crió Mohammed, obteniendo fuerza y salud de la leche de madres vicarias y nómadas. Cuidó ovejas y pronto se empleó al servicio de una rica viuda como jefe de sus caravanas. Viajó por todos los rincones del mundo oriental. Habló con muchos hombres de diversas creencias y observó el declive del cristianismo, que estaba dividiéndose en sectas. Al cumplir los 28 años, Khadija, la viuda, le miró con agrado y se casó con él. Como el padre de Khadija hubiese puesto dificultades a tal matrimonio, ella le emborrachó y así logró la bendición paterna. Durante los siguientes 12 años, Mahoma, vivió como hombre rico y respetado, aparte de gozar fama de agudo comerciante. Luego se dedicó a vagar por el desierto y un día regresó con el primer verso del Corán y dijo a Khadija que se le había aparecido el arcángel Gabriel y que le había anunciado que él sería el mensajero de Dios. El Corán, palabra revelada por Dios, fue la cosa más aproximada a un milagro que hubo en la vida de Mahoma. No era un poeta,
no poseía el don de una palabra brillante. Empero, los versos del Corán, tal y como los recibía y recitaba a los fieles, eran mucho mejores que cualquier verso que pudiesen crear los poetas de las tribus. Esto, para los árabes, fue un milagro. Para ellos, el don de las hermosas palabras era lo más grande que Dios podía conceder al hombre, porque por entonces el poeta era un ser todopoderoso. Por añadidura, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios y que el mundo debía ser un estado demócrata. El Islam fue precisamente esta herejía política más el deseo de Mohammed, de destruir los 360 ídolos que se alzaban en el patio de la Kaaba, la que provocó su destierro. Los ídolos llevaban hasta allí a las tribus del desierto, y esto, naturalmente, significaba comercio. De esta manera, los comerciantes de la Meca, los capitalistas de los cuales él había sido uno, atacaron a Mahoma. Él se retiró entonces al desierto y exigió soberanía sobre el mundo entero. Comenzó a nacer el Islam. Del desierto salió una llama que no se extinguía, un ejército demócrata que luchaba como una sola unidad y que estaba dispuesto a morir sin retroceder un solo paso. Mohammed, invitó a judíos y cristianos a que se uniesen a él, pues no estaba creando una nueva religión. Estaba simplemente llamando a todos los que creían en un solo Dios para que se uniesen en una sola fe. Si los judíos y cristianos hubiesen aceptado la invitación, el Islam habría conquistado el mundo, pero no la aceptaron. Ni siquiera aceptaron la innovación de la guerra humana. Cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, no murió ni una sola persona a causa de la fe de Mahoma. Cuando los cruzados entraron en aquella misma ciudad siglos más tarde, no se perdonó a un solo musulmán, ya fuese hombre, mujer o niño. Pero los cristianos aceptaron una idea musulmana, el lugar de aprendizaje, la universidad. Puntos importantes que recordar. La persistencia cambia el carácter de un hombre o mujer, al igual que el carbono cambia al quebradizo hierro en acero invencible. Con persistencia desarrolla en usted una mágica consciencia de sentido monetario, y su subconsciente trabajará continuamente para lograr el dinero que usted desea. Un inventario de 8 puntos sobre persistencia le enseña a crear dentro de usted esa cualidad de persistencia. 8 áreas de formación especial le proporcionan objetivos a recordar y a los cuales aplicar la perseverancia. Personas como Fanny Hurst, Kate Smith y V.C. Fields nos dan maravillosas lecciones sobre el valor de la persistencia. Mahoma y otros nos demuestran cómo la perseverancia cambia el curso de la historia. 4 sencillos pasos conducen al hábito de la persistencia y también alejan toda influencia negativa que pueda afectarle. Y hasta aquí nos quedaremos hasta estudiar el paso 9 hacia la riqueza, que será el poder de la mente maestra. Muchas gracias.